Agarrás distintos economistas y ¿qué te van a decir? Distintas cosas. Si vos agarrás un economista, por eso hay escuelas económicas, si vos agarrás un economista que viene de la escuela neoclásica, te va a decir que la inflación es por exceso de emisión monetaria. No importa, digo, no lo vamos a explicar. Agarrás otro economista que viene más de la vertiente keynesiana y te va a decir, no, la emisión monetaria no tiene nada que ver con la inflación son por cuestiones estructurales. Digo, más allá del ejemplo, que no importa entenderlo, es que no hay una ciencia exacta donde vos decís, bueno, una ley objetiva, indiscutida, como son las ciencias exactas. ¿Sí? Es una ciencia social. Obviamente, después, ¿qué tenemos que hacer los economistas? Si yo digo que la inflación son por cuestiones estructurales, ¿qué voy a hacer como economista? ¿Lo voy a tratar de qué? De demostrar. Ahora, el monetarista, economista monetarista, también va a hacer lo mismo. Y después que entramos en una discusión, ¿sí? Lo importante del economista es que no te oculte nunca, que no te diga que su visión es la visión de la economía, ¿sí? Porque eso es mentira, porque ahí sí te está mintiendo. Yo nunca le digo a los alumnos, cuando empiezan, los que entran, le digo, lo primero que le tienen que preguntar al profesor, ¿ustedes qué es? ¿A qué escuela pertenecen? ¿Sí? Y el profesor se lo tiene que decir. Después, ¿cuál es? ¿Qué tiene que hacer el profesor? Darle todas las escuelas. Y después el alumno elige a qué escuela va a pertenecer, dependiendo cuál le convence más. Y así pasó. El problema es que a veces un docente, un economista de cualquier escuela, hace pasar su escuela como la economía. Y por lo tanto hace pasar su visión de la economía como la única visión posible en los temas económicos. Y eso es lo falso. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué esta aclaración? Porque yo vengo a dar mi visión de la economía. Vengo a ver lo que a mí me parece. Obviamente estudiamos, investigamos, discutimos, debatimos, pero es mi visión de lo que está pasando hoy en términos económicos. Y después es una visión que se puede discutir o no, o se puede compartir. ¿Se entiende? Y por eso lo más enriquecedor en estas charlas es que sea un debate, ¿sí? Que pregunten, que acoten, que si no están de acuerdo lo puedan decir, ¿sí? Para poder discutir y debatir. Yo creo que una de las peores cosas que hicieron algunos economistas fue haber privatizado la ciencia económica. ¿Qué es privatizar la ciencia económica? Fue hacerle creer a la gente que la economía es una ciencia dura, difícil, matematizada, que el común de la gente no puede entender de economía, que solo pueden hablar de economía, ¿quiénes? Los economistas. Eso para nosotros es bueno, porque nos permite tener un nicho, ¿sí? Pero la realidad es que no. Y mi objetivo, y yo creo que, y no es deslegitimar la economía, es popularizar la ciencia económica, que la gente vuelva a discutir de economía. Porque si la gente vuelve a discutir de economía, ya los economistas no los podemos engañar más. Y eso para mí es positivo, porque pueden defender sus propios intereses. Acá hay algo importante. Yo cuando le digo a los alumnos, cuando entran, le digo, ser economista es una responsabilidad infernal. Y le digo metafóricamente, el economista mata más que el médico. ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿cómo mata más que el médico? Sí, el economista con una sola política económica puede llevar a 1 millón de personas en un mes a la pobreza. Y tenemos algo bueno los economistas, ¿que qué es? Que no tenemos juicio de mala praxis. Entonces no nos pueden sacar nunca el título. Pero hay que tener cuidado. Cualquier política económica que haga un ministro de Economía nacional, provincial, inclusive en menor medida, pero también municipal, impacta en la vida real de todos nosotros todos los días. Y esto no es menor. Por eso digo la responsabilidad de ser economista. Obviamente si llegas a ser funcionario, pero inclusive en una empresa, en cualquier lado. Con lo cual el economista tiene que tener una responsabilidad mucho mayor a la hora de tomar políticas económicas, porque repito, puede así como sacar gente de la pobreza, la puede en un mes volver a meter. Así como una medida económica puede dar trabajo, otra medida económica puede ¿qué? Generar desempleo. Y miren cuál es la responsabilidad de un economista. Y por eso digo, no es menor el debate económico, no es menor la discusión económica. Y esa es la idea de esta charla. ¿Se entiende esto? Así que cualquier acotación, bienvenido sea.
¿sí? Además, se lo ruego. Y la idea es explicar, dar mi posición de lo que está pasando en términos económicos actualmente, y si se quiere un poco en perspectiva histórica, ¿sí? La Argentina vino atravesando distintos modelos económicos. Siempre que un ministro de Economía toma una medida, siempre, en cualquier gobierno, ¿qué hace? Transfiere recursos de alguien a alguien. ¿Me siguen? Significa, cualquier política económica que tome un ministro de Economía, esto es siempre así, le saca plata a alguien para dársela a otro. ¿Estamos de acuerdo o no con esto? Sí. ¿Cuál es el debate entonces? ¿A quién le sacamos y a quién le damos? Y ahí viene el gran problema del economista, ¿no? Que el problema es, bueno, muchachos, cuando imagínense ustedes son ministros de Economía, los ponen como ministro de Economía, cualquier gobierno. Digo, ¿a quién le voy a sacar? ¿Y a quién le voy a dar? Y obviamente tengo que tener un justificativo para hacerlo, ¿no? Económico, ni siquiera social, ni siquiera social. Yo voy a tomar una medida que para mí fue muy importante y lo veo como punto de vista económico y muy discutida, ¿eh? Vas a ver cuando lo diga me va a decir, que es la asignación universal por hijo. Y uno dice es una medida social. Bueno, yo digo no, es una medida estrictamente, además de social, digo desde el punto de vista económico, es una medida estrictamente económica. Y uno puede discutirla. Yo me acuerdo estando con la Cámara de Comercio de Avellaneda, discutiendo la asignación universal por hijo, y un comerciante se levantó indignado y me dijo, mirá, ¿sabés qué pasa? Que yo estoy cansado ¿de qué? De mantener vagos. De pagar impuestos para mantener vagos. Y eso es una discusión en economía, ¿eh? Yo no digo que no. Y yo le pregunté, che, ¿de qué está la asignación universal por hijo? ¿Vos no vendés más? Y me dice, sí. ¿Y a quién? A los que reciben la asignación universal por hijo. Ah, entonces te la estamos financiando a vos también. Porque ¿quién te entra al comercio? El vecino. El vecino. Y si el vecino tiene plata, asignación universal por hijo, ¿qué hace? Sale a consumir. Porque generalmente, y esto es económico, es una medida que fue a los que tienen propensión marginal a consumir cercana a uno. Dicho en castellano, son gente que como tienen necesidades insatisfechas, salen rápidamente ¿a qué? A consumir. Y el comerciante de barrio se empezó a dar cuenta que a partir de la asignación universal por hijo empezó a vender más. Y como empezó a vender más, le empezó a comprar más ¿a quién? A los proveedores. Al que vende galletita, al que vende pan. Y el proveedor empezó a darse cuenta que a partir de la asignación universal por hijo tenía más demanda. Entonces, al tener más demanda, ¿qué empezó a hacer ese proveedor? ¿Aumentar qué? La producción. Y cuando empezó a aumentar la producción, empezó a dar ¿qué? Trabajo. Y ese trabajador que empezó a trabajar porque aumentó la producción, ¿qué salió a hacer? A consumir. Y el comerciante de barrio siguió vendiendo ¿qué? Más. Y empezó un círculo virtuoso de crecimiento económico. Ahora, para dar la asignación universal por hijo, se tenía que sacar la plata de algún lado, ¿o no? ¿Y de dónde se sacó? ¿Y la ANSES de dónde venía? ¿Y las AFJP quiénes eran? Ah, bueno. Entonces, fíjate vos, la definición fue sacar las AFJP, que era un negocio financiero, del sistema bancario, volver al Estado y con esos recursos, en vez de comprar acciones de empresas, se dio la asignación universal por hijo para motorizar la economía argentina, que el comerciante venda más, que el proveedor venda más, y si el comerciante vende más y el proveedor vende más, ¿qué da? Trabajo. Y eso es lo que tiene que tener el objetivo de todo economista: lograr la sociedad de pleno empleo. Lo que yo quiero decir es, no hay inclusión social sin trabajo. En la sociedad capitalista, no hay inclusión social sin trabajo, pero el trabajo se genera. Y eso es política económica. Eso son definiciones. Eso es distribuir ingresos. La discusión es a favor de quién. Y yo lo que estoy viendo es que a partir del año pasado también hay medida de transferir ingresos, como todo gobierno. El problema es que lo que yo veo, y esto es a discutir,
es que se definió una transferencia de ingresos que no está favoreciendo a la mayor parte de la población. Y ese es el debate. ¿Y por qué? Porque se ha definido, y esto se ve claramente en cada política. ¿Se va entendiendo o no? En cada política económica se va viendo, ¿no? No es que se va viendo a quién les están sacando y a quién les están dando. Ejemplo, ¿cuánto subió el pan el año pasado? ¿Alguien sabe? 80%. El 82% subió el pan el año pasado. ¿Sí? 82%. Siempre un aumento de precio de un producto es un promedio, ¿se entiende? Capaz que en el sur del país aumentó mucho más y capaz que en capital aumentó mucho menos, es el promedio. El año pasado el pan en promedio aumentó un 82%, ¿sí? Y la pregunta es, ¿por qué aumentó tanto? ¿El pan qué insumo necesita? Harina. ¿Y la harina qué insumo necesita? Trigo. Los productores de trigo, que son un sector que producen generalmente, ¿en qué sector de la Argentina? En la pampa húmeda, ¿sí? Es lo que se llama el sector agroexportador. ¿Lo escucharon nombrar? El sector agroexportador produce básicamente la pampa húmeda. Nosotros nos quejamos de la humedad que tenemos todos los días. La humedad no es buena, pero la humedad es lo que le da fertilidad a nuestro suelo. La pampa húmeda, esto es literal, es la tierra más fértil del mundo. La más fértil del mundo. Rusia tiene una pampa pero es seca, no pueden producir alimentos. ¿Vieron ese mito que no es tan mito que vos tirás algo en suelo argentino y algo que pasa? Crece. Eso es la fertilidad del suelo. Ahora, ¿qué impacta? Como nuestra pampa húmeda es muy fértil, el costo de producción de alimentos en la Argentina, ¿cómo es? Bajísimo. ¿Y el mundo qué necesita? Morfar. ¿O no? ¿Por qué soja? ¿Saben por qué tanto el boom de la soja estos últimos años? Por China. China está creciendo mucho, los chinos, ¿sí? Están creciendo mucho. China se está industrializando. Hay muchos obreros chinos todos los días. Y los obreros chinos, como cualquier obrero, ¿qué quiere hacer? Comer. El problema de China es que no tiene la capacidad de producir alimentos para abastecer a todos los chinos. Entonces, ¿qué tiene que salir a hacer China? ¿A comprar qué? Comida. ¿Los chinos comen mucha? No. Los chinos comen mucha carne de cerdo. Yo pensaba que era arroz. Y me decían, sí, arroz también. Pero mucha carne de cerdo. ¿Y el cerdo chino con qué lo alimentan? Con soja. A partir de ahí, como el crecimiento chino es muy alto, se necesita mucho alimento, entonces están demandando mucha soja para alimentar a los cerdos chinos, para que los obreros chinos coman carne de cerdo. A partir de ahí creció el boom de la demanda de soja. Por eso empezó a sojizarse un poco, bastante el campo argentino. Ahora bien, el productor de trigo que produce en la Argentina, ¿me siguen hasta acá? Quiere producir acá, ¿no? ¿Con costos cómo? Bajo. Pero si vos le decís a un productor de la pampa húmeda argentina, está bien, producí trigo en la Argentina, pero ¿para quién lo querés producir? ¿Para el mercado interno o para exportar? ¿Y el productor de trigo qué te dice? Para exportar. Porque cuando exporta, se lo pagan en dólares, un precio más alto, ¿sí? Y gana mucho más, ¿o no? Ahora, el problema es, si yo gobierno le dejo al productor de trigo exportar el 100% del trigo, bueno, empezamos a tener un problema, ¿o no? ¿Se desabastece el precio interno de trigo o no? Y cuando se reduce la oferta de trigo, ¿qué empieza a pasar con el precio del trigo? Sube el precio interno de trigo. Y si sube el precio interno de trigo, ¿sube el precio interno de qué? De la harina. Y si sube el precio interno de la harina, ¿sube el precio de quién? Nosotros estamos pagando 82% el pan más caro porque el productor de trigo, ¿qué está haciendo con el trigo? Lo está exportando. Entonces, ¿eso es transferencia de ingresos, sí o no? Clarísimo. Ahora, ¿por qué lo está exportando? Todo. Y antes no. Porque el gobierno actual definió 3 políticas económicas muy claras. Y ahí es cuando yo le estoy diciendo, cuando haces política económica siempre transferís ingresos, el debate es de quién a quién. Cuando se tomaron 3 medidas clave, la primera,
Se le sacó la retención a todos los productos primarios, salvo de la soja que se lo bajó a 35 a 30, el resto ya no paga la retención. ¿Qué es retención? Cuando el exportador exporta, ¿qué tenía que pagar antes? Un impuesto. Con lo cual había muchos exportadores que decían, en vez de exportar lo que tengo que pagar un impuesto, lo vendo a qué mercado? Al mercado interno. Le sacaron ese impuesto. Segunda medida. El tipo cuando exportan, ¿qué consigue? Dólares. Entonces, ¿qué le conviene? ¿Que el dólar esté más alto o más bajo acá? Le devaluaron un 60%. ¿Me siguen o no? Entonces ahora el tipo exporta, consigue dólares, pero cuando viene con los dólares los puede cambiar por mucho más que. Le aumentaste la ganancia en pesos con solo una devaluación del 60%. Y encima cuando exporta ahora no paga ¿qué? Impuesto. Y le sacaron la última medida, la más grave, desde mi punto de vista. Antes había lo que se llama derecho, cupo de exportación. ¿Qué se hacía? Se sacaba el cálculo de cuánto es el trigo que se producía en el año, se calculaba cuánto era el consumo interno de trigo, ¿me siguen? Solo se podía exportar ¿qué cosa? Lo que sobraba. Y si no sobraba nada, no se exportaba nada. El cupo de exportación es una medida que primero prioriza ¿qué mercado? Y después lo que sobra exportar. Se tomó la definición de sacar los cupos de exportación. Con lo cual, si vos sos productor de trigo, te sacan los cupos de exportación, te devalúan un 60% y te sacan la retención, el 100% de trigo, ¿qué haces? Lo exportás. Si exportás, desabasteces el mercado interno. Si desabasteces el mercado interno, suben los precios de los alimentos. El año pasado, la inflación, ¿de cuánto fue? 41%. Con una cuestión más grave. Hay un rubro que se llama alimentos y bebidas, que es un rubro de la inflación, que ese no aumentó un 41%, aumentó un 60%. Y esto es lo grave, porque los sectores más humildes destinan la mayor parte de su ingreso ¿a qué? A comer. Y es lo que más subió. Y el problema es que ahora a esa persona le cuesta llegar a fin de mes para que un sector minoritario de la población argentina aumente su tasa de ¿qué? De ganancia. Que además antes no eran pobres. Y fíjense, lo dijo el ministro de Agroindustria actual, que se llama, ¿lo conocen ustedes? Burchaile. Es un de la Sociedad Rural Argentina de Formosa. Dijo una frase el año pasado, que lo que más me dolió a mí, que es un ministro, que tiene que representar los intereses de todos, dijo, los argentinos se habían acostumbrado a comer barato. Con lo cual, si vos sos ministro, este es tu diagnóstico, que la comida ¿cómo estaba? Y si vos sos ministro, ¿qué venís a hacer entonces? A subir el precio de los alimentos. Y el de la Sociedad Rural Argentina, pero ese es menos grave porque no es ministro, pero fue más tajante. Dijo dos frases, no se preocupen por el precio del lomo, porque el lomo es para los enfermos. Y dijo una segunda frase, más allá de la General Paz, el argentino no come lomo. O sea, yo por suerte me mudé, ya vivo adentro de la General Paz, tengo derecho a comer lomo. Ahora, ese no es un diagnóstico, ese es un objetivo. Porque si ustedes no comen lomo, tengo más lomo para exportar. Siempre la sociedad rural argentina lo que trató de hacer es que el consumo interno de alimentos sea lo menos posible para que ello le aumente el saldo exportable para exportar mayor cantidad de alimentos y ganar más plata. Por eso lo que buscan es que el lomo, que es el corte más rico de la vaca argentina, lo quieren los alemanes. ¿O no? Ahora, el corte más feo de la vaca argentina, ¿para quién? Para nosotros. Entonces, lomo para exportar y falda para los argentinos. Porque en total la falda no me la dejan entrar en Europa. El lomo sí. Y por eso el lomo es para enfermos. Más allá de la General Paz no se come lomo. Y si el precio del lomo es 300 pesos, mejor. Pero voy a decir, no, pero no le va a comprar nadie el lomo. ¿Y los tipos qué hacen? Festejan. Porque ese lomo que hace, lo exporta. Y por eso necesitan comprimir el consumo interno, la mayor parte del consumo interno de alimentos. Por eso que hay, y esto para mí es así, histórico, ese sector de la sociedad rural argentina necesita un mercado interno lo más chico posible.
Porque cuanto más chico posible, cuanto más chico es ese mercado, mayor el saldo exportable de alimentos. Ahora, el sector agroexportador argentino hoy actual aumentó terriblemente su tasa de rentabilidad. ¿A costa de quién? De nosotros. ¿Cuando vamos a dónde? Al supermercado y pagamos los alimentos ¿cómo? Mucho más caro. Pero con algo más agravante, que es que tienen un segundo diagnóstico, el equipo económico actual. ¿Cómo estaban los salarios? Altos. ¿Quién dijo bajo? Sí, pero para el equipo económico de Macri, el costo laboral en la Argentina, ¿cómo es? Es un costo, justamente. Es alto. Si el costo laboral es alto, ¿qué te estoy diciendo? Que los trabajadores están ganando mucho. Y todo el tiempo están diciendo que el costo laboral en la Argentina es alto. Es más, dicen que las inversiones no están viniendo porque el costo laboral ¿cómo es? O sea que las inversiones, según el equipo económico actual, no están viniendo por culpa ¿de quién? De los trabajadores. De los trabajadores. Si vos pensás que el costo laboral en la Argentina es alto, yo no discuto si está bien o mal. Digo, si es así o no, lo podemos discutir. Pero para ellos es así, es indiscutible. Si yo pienso que el costo laboral es alto, ¿qué vengo a hacer? Bajar el costo laboral. Y no lo pueden decir tan taxativamente, pero bajar el costo laboral es bajar ¿qué cosa? El salario. Fíjense, para el equipo económico actual, la comida ¿cómo estaba? Barata. Las tarifas de los servicios públicos y los salarios. Eso es diagnóstico económico. ¿Qué vinieron a hacer? A bajar el salario real de los argentinos. ¿Qué es el salario real? Que con un salario nominal que te aumente, ¿sí? Te puede aumentar, pero ¿qué pasa? Que la inflación ¿cómo es? Más alta que el aumento del salario. Con lo cual, con más salario nominal, ¿me siguen con esto? Con más salario nominal, vos igual podés comprar ¿qué? Menos mercancías. Al trabajador no le tiene que interesar el salario nominal. Le tiene que interesar ¿qué cosa? El salario real. Es, con mi salario nominal, ¿cuántos bienes y servicios puedo comprar? Si a mí, esto que estamos discutiendo ahora, che, te aumento el salario 20%, no me dice nada. Puede ser excelente el aumento del salario 20%. ¿Cuándo? Cuando la inflación es del 5%. Si vos discutís un aumento salarial del 20% con una inflación del 5%, yo te digo, ¿dónde firmo? Ahora, si la discusión es de un salario del 20%, sabiendo que este año la inflación va a ser del 25-30%, ¿vos firmás? Entonces, ¿qué te preocupa a vos? El salario real. Y eso es lo que discute siempre. Eso es lo que hay que discutir. Que tu salario nominal aumente más que la inflación. El año pasado el salario promedio, ¿cuánto aumentó en la Argentina? 30%. ¿Y la inflación de cuánto fue? En promedio los trabajadores argentinos perdimos 10% de poder de compra. Y eso es lo que nos preocupa. Ahora, vos sos de la Sociedad Rural Argentina. ¿Está bien o está mal? Perfecto, porque si perdiste 10 puntos de salario real, el argentino come menos. Y si come menos, eso tiene más bienes ¿para qué? Por eso el economista siempre defiende algún interés. El debate es qué interés va a defender. Hay otro sector que dice lo mismo, que le interesa que el costo, que dice lo mismo, que el costo laboral es alto en la Argentina. ¿Sí? ¿Que quiénes son los que dicen que el costo laboral también es alto en la Argentina, además del equipo económico de Macri? Los grandes empresarios. El que más lo dice todo el tiempo es el dueño de Techín, ¿lo conocen? Paolo Roca. Paolo Roca dijo hace 2 años que el problema económico argentino son los altos salarios en dólares de los trabajadores, con lo cual vinieron a bajar salario. Por eso necesitan discutir paritarias a la baja. ¿Qué es paritarias a la baja? Que los salarios aumenten menos que la inflación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo haces eso? Con una medida. Y esto para mí también es discutible, pero yo creo que es así. Yo necesito que los trabajadores discutan salario a la baja. ¿Me siguen o no? Yo, ministro de Economía, si creo que el costo laboral, ¿cómo está?
alto. ¿Y cómo hago para que los trabajadores discutan salario a la baja? ¿Qué quiero decir salario a la baja? Que yo firme un salario, un aumento salarial menor a la pauta de ¿qué? De inflación. ¿Cómo hago para hacer eso? Generar incertidumbre. De a uno. Aunque se van a quedar sin trabajo. O conflicto entre gremios, intereses, le ofreces una propuesta a uno, diferencial a otro, unos arreglan, otros no arreglan. Sí, eso es coyuntural. Yo te lo digo estructural. Yo soy Techín. Vos sos el sindicalista de Techín. ¿Sí? ¿Cuándo vos tenés menos poder de negociación conmigo? ¿Cuándo qué? Bueno, si vos tenés el sindicato fuerte, la economía creciendo, generando trabajo, ¿vos tenés más poder de negociación o menos? Más. Si la realidad es distinta, si yo Techín tengo una cola de desocupados buscando trabajo, ¿el poder de negociación quién lo tiene? Entonces, para bajar costos laborales hay que generar desempleo. Melconian lo dijo, Melconian, ¿se acuerdan? El presidente del Banco Nación dijo: yo necesito bajar 40% el salario en la Argentina, con lo cual necesito un desempleo del 15%. Esto es sencillo. Con una desocupación del 15%, ¿qué sindicato discute paritaria? Ninguno. Si vos tenés un contexto de desempleo del 15% como en la década del 90, en vez de discutir salario, ¿qué discutís? Trabajo. En vez de echarme 100, echarme 80. Y la paritaria, te la debo. Entonces yo soy convencido que el crecimiento de la desocupación actual, que ya llegó a los 2 dígitos, es un objetivo buscado. ¿Y por qué? Porque hay un sector que necesita bajar costos laborales y necesita la cola de desocupados en las empresas para poder tener el poder de negociación e imponer las condiciones de trabajo a la clase obrera. El trabajador argentino ya están estigmatizando al trabajador argentino. Los docentes faltan mucho, son haraganes, ponen palos en la rueda, no tienen vocación de trabajo. Entonces, ¿se merecen ganar bien? No. Gracias a que tienen trabajo. Esa estigmatización viene de la mano del crecimiento del desempleo. Y es poner de rodillas a los sindicatos para bajar rápidamente el costo laboral en la Argentina, para aumentar la tasa de ganancia de Techín, Arcor y Ratazzi, que son los 3 que manejan la UIA en la Argentina, que es la Unión Industrial Argentina, que necesitan menos costo laboral para su producto, exportarlo y ganar muchísimo más plata en la Argentina a costa de la clase trabajadora. Van a un desempleo de 2 dígitos. Ustedes van a decir, ¿estás loco? Van a un desempleo de 2 dígitos. Y lo están haciendo de una forma sencilla. ¿Qué es lo que más genera puestos de trabajo en la economía argentina? La industria. ¿Pero qué tipo de industria? La pyme. Porque el gran capital, la gran industria, en vez de tomar trabajadores, ¿qué hace? Compra máquinas, tecnología. La pyme, cuando quiere producir más, como no tiene recursos para comprar tecnología, ¿qué contrata? Un trabajador. El 80% del empleo argentino generado por la pequeña y mediana empresa, y sobre todo la empresa industrial, es muy generadora de valor agregado. Por eso, cuando uno discute industrialización o no de la economía argentina, lo que está discutiendo es si generamos puestos de trabajo o no. Eso estamos discutiendo. ¿Qué le pasa a la pyme hoy? Los costos le están subiendo porque les están aumentando, ¿qué cosa? Las tarifas. 500% de aumento de costo en algunas pymes, insostenible. Las ventas les están aumentando o le están bajando. Les bajan porque la pyme argentina vende al mercado interno o exporta. Vende al mercado interno, y el mercado interno, ¿qué está pasando? Se está cayendo. Y además, apertura comercial indiscriminada para traer los productos extranjeros baratos de países como la China, donde el costo laboral sí es excesivamente bajo. Entonces, vos sos una pyme, te suben los costos, te caen la venta y te traen el producto chino barato. ¿Cuánto resistís? Primero suspendés trabajadores, después echás y después cerrás. La pyme está quebrando y desapareciendo. ¿Cuál es el problema? Que crece rápidamente el desempleo. Llego al desempleo de 2 dígitos. Cuando tengo el desempleo de 2 dígitos, las paritarias son ciencia ficción. No necesito una ley para eliminar las paritarias. Necesito el desempleo de 2 dígitos. Por eso Michetti, la vicepresidenta, dijo una frase muy importante.
Dijo, yo quiero que la Argentina sea como la India. Servicios, agroexportación y cero industria. Porque para el equipo económico de Macri, la industria nacional, ¿cómo es? Ineficiente. ¿Para qué producir la computadora en Tierra del Fuego? ¿Qué hago con la computadora? La importo. Y ojo, que hay un sector argentino que va a estar a favor. Porque claro, si importo la computadora, esa computadora me sale un 30% más barata. Y es cierto eso. Ahora, cuando la gente se empieza a quedar sin trabajo, el comercio cierra, la pyme cierra, y la computadora, ¿qué hace? La revendés. La revendés. Pero ojo, no sé, yo soy más grande que la mayoría de ustedes, pero en los 90 estaban en la casa todo por 2 pesos de producto chino barato. Algunos se acordarán, re barato, con una tasa de desocupación del 25%, no entraba nadie. No entraba nadie. Miren, yo me acuerdo, yo trabajaba en la Secretaría de Comercio y estaban viniendo 3 barcos chinos con juguetes muy baratos, ¿sí? Muy barato. ¿A dónde? A la Argentina. Se tomó una medida, que ¿cuál fue? No dejarlos entrar. Se quedaron los bolquetes ahí, el que lo importó no estaba fascinado con nosotros. El bolquete ahí y no entraba. Tapa de un diario, el gobierno está en contra de los chicos argentinos. Y no es risa, es concepción. ¿Qué pensaba? Como piensa una escuela de la economía que es la escuela neoclásica. Claro, que si yo traigo los productos, los juguetes chinos baratos, el pibe argentino tiene juguete y es feliz. Claro, lo que nosotros pensamos es, si eso pasa, la industria de juguete argentina, ¿qué pasa? Quiebra. Los padres de la industria de juguetes se quedan sin ¿qué? Sin trabajo. ¿Y cuándo le van a poder comprar un juguete a los pibes? Nunca en la vida. Disocia el consumidor del trabajador. Es una escuela económica que cree que no, una cosa es el consumidor y otra cosa ¿qué es? El trabajador. No, muchachos, el consumidor es trabajador, es la misma persona. No hay consumo sin ¿qué? Y no hay trabajo sin ¿qué? Sin consumo y sin industria. Están desindustrializando la economía argentina, Tierra del Fuego ya están cerrando, se van a quedar 15.000 sin trabajo en Tierra del Fuego. Ni que hablar, le digo, las industrias del conurbano bonaerense ya cerraron. Eso está haciendo crecer el desempleo, eso está, en economía lo llamamos, disciplinando al mercado de trabajo. Van a reducir el costo laboral. El año pasado, ¿en cuánto lo hicieron? En 10%. Este año lo van a volver a hacer y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que un sector muy minoritario de la Argentina, que son las grandes empresas como Techin, aumente su tasa de ¿qué? De ganancia. ¿Quién lo paga eso? El trabajador. Con desempleo